a poderlo tener con nosotros y fue una gran oportunidad haberlo conocido en este año allá en el encuentro del Iberoamericano y fue de gran bendición poderlo conocer a él y su familia. Gracias, hermano Gerson, por estar con nosotros en Mensaje para Salvación. Vamos a ir en palabra de oración y después de la oración el tiempo será todo suyo. Vamos a orar. Padre eterno, gracias le damos, Señor, por la oportunidad que nos brinda día con día. En tus manos queremos encomendar a tu siervo que usted ha escogido en esta noche para llevar a cabo tu palabra. Queremos que le traiga a mente todo lo que él ha preparado, Señor. Dele palabras fáciles, palabras sencillas, palabras entendibles, de las cuales nosotros podamos entender y permítanos a nosotros, Padre, a poder abrir nuestras mentes, nuestros corazones para poder recibir su palabra. Bendiga a nuestro hermano, bendiga a nuestros radioescuchas, Señor, que estarán pendientes de esta transmisión y que todo lo que se vaya a hacer sea para la honra y la gloria tuya. Bendito sea tu nombre por siempre y es nuestra plegaria. En Jesucristo oramos. Amén. Y amén. El tiempo es suyo. Bienvenidos a su programa Palabra Viva con el hermano Gerson Bravo. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que sintonizan esta transmisión en vivo a través de la plataforma de Facebook, un mensaje en vivo predicando el mensaje de Dios para salvación a toda criatura. Queremos compartir esas buenas nuevas a través de esta temática que gentilmente nuestros hermanos han preparado. Que Dios bendiga muchísimo su vida, que bendiga la vida de su familia, de aquellos que están en su entorno. Desde el programa Palabra Viva, compartiendo este espacio con palabra de salvación, mensaje de Dios para salvación, esta plataforma que se ha creado para poder difundir de forma virtual la palabra de Dios. Así es que agradezco muchísimo a mi hermano Jorge Pérez de la Iglesia de Cristo en Texas, en la ciudad de Pecos. Gracias por permitirme llevar con ustedes este espacio de predicación esta hermosa noche de sábado. Nos ha tocado una tarea interesante y quiero también agradecerles muchísimo porque nos han permitido llevar la conferencia de ayer. La disfrutamos muchísimo. Espero que ustedes, si la logró ver, pues también haya compartido con nosotros y haya disfrutado tanto como nosotros esta enseñanza. Ayer hablamos acerca de la semilla y hoy hablaremos algo no totalmente diferente, pero realmente no tiene ninguna vinculación con el tema de ayer. Por lo tanto, hoy quiero, querido amigo, que usted pueda acomodarse en el lugar donde usted se encuentra y que pueda disfrutar con nosotros la palabra santa del Señor. La palabra de Dios que edifica, que construye vidas y que hace mejores a los hombres. Y obviamente cuando me refiero a hombre, uso la palabra antropón, que se traduce por humanidad. Por lo tanto, mensaje para salvación es un mensaje que se está difundiendo al mundo entero, particularmente aquellos que hablan nuestro idioma o donde este mensaje pueda llegar. Así es que un cordial abrazo y esperamos que ustedes puedan compartir con nosotros esta noche. Pero antes de todo, quiero agradecer a algunos hermanos que nos han estado escribiendo y desde antes nos estaban preguntando los horarios en que se iba a transmitir. Por lo tanto, como estamos iniciando, quiero invitarle a usted que usted dedique un pequeño tiempo para compartir el mensaje, para que usted difunda la predicación virtualmente. Entonces usted va a sus contactos, usted va a sus amistades, usted difunde el mensaje y usted le dice a sus amigos, estamos compartiendo el mensaje de Dios para salvación en nuestras redes sociales. Estamos compartiendo con los grupos, estamos compartiendo con nuestros amigos, estamos compartiendo con las personas que están en nuestro entorno. Por lo tanto, yo le quiero invitar a que usted vaya y comparta el mensaje de esta noche. Que usted nos ayude a difundir las buenas nuevas de salvación, que usted difunda la palabra del Señor
y que sepan las personas que están en torno suyo que usted está compartiendo estas buenas nuevas. Así es que de antemano le quiero decir que va subiendo poco a poco vamos a compartiendo la página, vamos compartiendo la información. Por lo tanto, quiero decirle que mucha gente se va a conectar en breve y las personas que se conecten luego, pues lo que queremos es que se enlacen con nosotros, que estén con nosotros, que se motiven a compartir con nosotros el mensaje de la noche de hoy, que es espeso, y así es que espero que usted esté preparado para esto. Y desde ya yo quiero enviar un saludo cordial a mis hermanos que han estado allí activos. Dios le bendiga, por ahí ya está dándole like mi hermano Marvin desde Honduras. Así es que les envío un cordial saludo. Agradezco muchísimo de antemano a nuestros hermanos que están interactuando con nosotros en otras plataformas. Entonces solamente quiero decirles desde ya que Dios está haciendo cosas grandes en nuestras vidas y no hay razón por la cual nosotros nos sintamos preocupados. Más que nada, usted dele la honra y la gloria al Señor y sepa que Dios le está dando a usted una gran bendición. Y la palabra de Dios para nosotros, querido hermano y querido amigo, es una bendición muy grande. Hoy vamos a compartir el tema que presentaré aquí en esta plataforma y quiero que usted se prepare, que usted esté allí conmigo y vamos a compartir el mensaje de la noche de hoy. El tema de la noche de hoy se titula, luego vamos a hacer la presentación del mismo, um, la proyección. El mensaje de la noche de hoy se titula La autoridad según las escrituras ante el gobierno. La autoridad que tienen las escrituras sobre el estado de gobierno. Y este tema, aunque es un tema muy espinoso, es un tema que tiene muchas aristas, tiene muchas rebabas, tiene allí matices diversos, inclusive podría considerarse un mensaje controvertido, un mensaje controversial. ¿Hasta dónde de cara, de cara a la posición de un Estado, de un gobierno, hasta dónde la iglesia va a sujetarse al gobierno siempre y cuando este gobierno se sujete a sí mismo al mensaje o al plan de Dios? Es obvio que cada Estado, que cada gobierno, que cada sistema tiene su propia perspectiva, tiene su propia filosofía, tiene su propia corriente de pensamiento. Pero si hay algo de lo cual debemos estar convencidos es que Dios es la autoridad sobre la autoridad. Es decir, que Dios está sobre cualquier autoridad. Es que Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo lo creado. Él es el dueño de lo visible. Por lo tanto, no hay nada que esté fuera de su alcance. Todo está gobernado por la poderosa mano de Dios, querido amigo. Por lo tanto, cuando usted se prepara delante de Dios, cuando usted está consciente de lo que Dios hace y el contexto en el cual Dios trabaja, entonces realmente comenzamos a comprender cómo Dios va haciendo y ajustando las cosas según su divino plan. La campaña evangelística de esta semana es una campaña donde se está predicando sin parar. Se está predicando sin detenerse. Hay muchos hermanos que están compartiendo la palabra del Señor y entonces ellos están difundiendo las buenas nuevas, están compartiendo la palabra del Señor. Por lo tanto, usted y yo somos llamados de forma inmediata, de forma directa, a predicar la palabra del Señor con pasión, con la autoridad según las escrituras. Y es que según la palabra del Señor, la autoridad fundamental, la autoridad bíblica, la autoridad basada en las escrituras, descansa de forma directa en nuestra forma de comprender, de leer, de analizar, de reanalizar o de releer el texto bíblico. Es decir, que la autoridad en sí tiene un sistema en el cual sujeta a aquello que está debajo de ella. Eso es autoridad. Por eso, para poder entender un poco acerca de esta expresión que se define como someterse a una autoridad suprema, tenemos que empezar
definiendo lo que implica la sujeción y cómo la sujeción puede tener un principio de fundamento en la santa palabra del Señor. Usted va conmigo a la carta a los romanos del apóstol Pablo, a la iglesia de Roma, en el capítulo 13, versículo 1 al 7. Romanos 13, 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay otra autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por él han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. De alguna forma, Dios ha dejado un equilibrio en el sistema del ser humano. Ha permitido que el hombre y la mujer puedan ser sujetos de una autoridad que pueda llevar un sistema, un país o un gobierno, pero que siempre y cuando el ser humano haga lo correcto, entonces nunca estas leyes le van a dañar. Estas leyes están hechas para ser difundidas, para mantener equilibrio, orden y falta un detalle importante que es evitar la anarquía, porque con la ausencia de un sistema donde la legislación priva al delincuente, al malhechor, de hacer diferentes cosas que son dañinas, que son perjudiciales, que no ayudan, que no contribuyen, entonces es allí donde, en definitiva, la perspectiva, la visión de el creyente se difumina y entonces el creyente, si no se somete a una ley, entonces esa ley no lo puede ordenar, no puede organizar. Entonces, imagínese usted un estado, un país que no tiene una legislación donde la gente no está cumpliendo las leyes. La gente no está haciendo lo que dice la ley. Entonces se vuelve un país anárquico, un estado de conflicto, un estado donde no hay rey, no hay ley, no hay nada. Y cuando hay anarquía, es decir, no hay ni rey ni ley, entonces hay un desastre porque de alguna forma esto lo que genera es una gran dificultad entre el ser humano y su sociedad, es decir, todo lo que es el componente de una sociedad, todo lo que está en su entorno. Por lo tanto, hay una premisa que yo quiero que usted tome en cuenta, porque si usted recoge esta premisa, usted puede analizarla y precisamente esta premisa le va a ayudar a poder discernir el tema que hoy estamos desarrollando. Número 1. Es innegable que las escrituras son la base del conocimiento de las sociedades desde el principio. Es decir, que la Biblia ha sido un modelo para conocer leyes, normas, estatutos, principios. No significa con esto que solo la Biblia tiene modelos de legislación. Hay otros modelos de legislación desde la antigüedad, pero la Biblia ha sido ese modelo equitativo, ha sido ese modelo que ha tratado de equilibrar justicia y que ha dotado a los estados en diferentes países del mundo a través de la historia, inclusive gobiernos de gran influencia o de poder donde gobernaron inclusive imperios. Entonces ellos se han sometido, se han sujetado ante la voluntad de Dios, ante el poder de Dios. Y como se han sometido ante la voluntad y el poder de Dios, de alguna forma lo que han extraído de la santa palabra de Dios es su consejo, sus normas, sus leyes, y estas leyes de alguna forma han sido el balance para conocer estas profundas verdades. Por lo tanto, es también interesante viajar al pasado para descubrir cuáles fueron las leyes que fueron establecidas en el fundamento de la antigüedad. ¿Cuáles eran estas leyes? ¿Cómo se establecieron? ¿Qué es lo que pasó en la antigüedad?
Por eso, para saber la autoridad de la palabra de Dios, debemos saber cómo fue establecida la ley desde el principio y cómo esta ley fue dando secuencia, fue dando avance a la estructura de nuevas leyes normativas para las que las sociedades se pudieran establecer y generar, de alguna forma, un cambio y un desarrollo social. En el principio, las sociedades eran regidas por patriarcas que estaban en un sistema en el cual gobernaban a personas, gobernaban familias, pero los patriarcas eran como los líderes de hogar, eran como líderes de familia. Y entonces los patriarcas eran los que estaban manifestando la palabra de Dios y ellos estaban impulsando la palabra de Dios. Quiero que hagamos una pequeña pausa para reflexionar lo siguiente. El evangelio llega a tener un impacto grande cuando usted trabaja por ese impacto. Por eso cada vez que usted evangeliza, cada vez que usted comparte, cada vez que usted da like, cada vez que usted da seguimiento a algo de la evangelización, entonces la evangelización comienza a difundirse, a compartirse. Como digo siempre, el evangelio debe de ser viralizado. El evangelio debe ser viral. El evangelio debe conectar. Que usted que está en la pantalla, usted haga clic y diga, yo necesito predicar el evangelio. Y si alguien lo está haciendo en este momento a través de una pantalla, a través de una plataforma digital, ¿qué nos cuesta, hermano? Yo no entiendo. ¿Qué nos cuesta un compartir? ¿Qué nos cuesta un comentar? ¿Qué nos cuesta un like? Hermanos, necesitamos hacer masivo el evangelio. Dinamizar la mecánica digital para poder compartir la palabra de Dios. Cada uno de los expositores que ha estado compartiendo día tras día, cada hora, cada mensaje, ha llevado al corazón de nuestros amigos y de nuestros hermanos que están debilitados, nuestros hermanos quizá que están fuertes en Cristo y entonces quieren solidificarse más y una que otra enseñanza, aprovecharla, tomar nota de ella y tomar nuevas herramientas. Por lo tanto, esto que vamos a estudiar de alguna forma va a ser una herramienta muy útil para el aprendizaje. Entonces, luego que los patriarcas como pueblo social compartía esta perspectiva de desarrollo de alguna forma familiar, entonces Dios estableció un nuevo modelo para que la familia pudiese tener un nuevo orden. Y esta nueva organización, luego que Dios estableciera a la familia a través del patriarcado, a través de los patriarcas, luego Dios tomó a bien considerar que el pueblo de Israel tuviese una nueva oportunidad, es decir, que el pueblo de Israel fuera llamado a ser familia, una familia de Dios, y por lo tanto es interesante cómo puede de alguna manera la nación israelita formar parte de de este nuevo llamamiento, de este nuevo sitio. Quiero que usted vaya a la pantalla y pueda enfocarse en el cuadro que aparece allí a su derecha. Ese cuadro que usted ve allí es un cuadro bien interesante que me parece bien curioso de considerar, de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ese cuadro representa, ese cuadro simboliza la ley establecida en Akkad, en la región de Akkad, por medio de un rey llamado Hammurabi. Este rey, que se llama Hammurabi, es un rey importante, es un rey significativo, es una figura de la época. Hammurabi es el sexto rey, según la narrativa histórica, el sexto rey del imperio babilónico, del primer imperio. Y Hammurabi es de los primeros padres fundadores de la normativa y de la ley, de lo que nosotros conocemos como ley. Por lo tanto, es sumamente curioso, sumamente interesante estudiar acerca de los códigos de Hammurabi
Y dentro de estos códigos, Hammurabi lo que hace es imprimir en esta piedra llamada diarita, esta piedra que usted ve aquí en pantalla, es una piedra tallada, una piedra de un color barcino. Y esta roca es tallada en la cual aparece el trono de Hammurabi, un rey acadio que se asentó en la zona de Babilonia. Y entonces se establecen los códigos de Hammurabi. Hammurabi muere en el 1750 y él manifiesta leyes que son bastante reveladoras, leyes que son en gran medida un conjunto de normas que están escritas en este idioma bien extraño. Este idioma que usted ve acá es un idioma conocido como el idioma caldeo. Y este idioma, caldeo y acadio, es un idioma que se caracteriza por una escritura cuneiforme, es decir, una escritura donde se van uniendo letras tras letras y van una tras una uniéndose de tal manera que usted podrá descifrar, si usted es especialista en léxico de texto antiguo, usted puede hacer algún estudio acerca de lo que va a significar cada una de las columnas. En este caso aparecen las columnas claramente definidas de parte de la ley acadia que se establece sobre el tema de la muerte, sobre el asesinato, sobre la injusticia y sobre cualquier otro valor en el cual se pueda sujetar bajo una ley que hacía que la moral tuviese un principio, el cual seguir, el cual regir, y por lo tanto, cuando se habla de los códigos de Hammurabi, se habla de estas rocas de diarita, estas piedras que establecen la ley desde la antigüedad. Otras normas, por ejemplo, la vemos cuando en la salida del pueblo de Israel, Moisés eh, no descansaba, él juzgaba a Israel todo el día, todos los días, desde la mañana hasta el atardecer. Y entonces para el pueblo de Israel era algo cansado, era algo agotador. Lamentablemente Moisés no podía dar un juicio para todas las personas, pasar todos los días de la vida, porque se iba a morir, sabiendo que la población que sale rumbo al desierto de Sinaí, en la península del Sinaí, más o menos son unas 600,000 hombres junto a sus familias. Esto equivale a 1.5 o 2 millones de personas en el desierto, en la región del desierto de el Negev, entre el Negev y la península del Sinaí. Ellos recorrieron Cades Barnea. Ellos hicieron un recorrido muy constante, porque ellos no entendieron el plan que Dios tenía para ellos. Por lo tanto, era necesario que mientras ellos iban recorriendo, Moisés de alguna forma juzgara al pueblo para que el pueblo supiese qué es lo que iba a hacer cuando algo ocurría. Yo me imagino que dadas las situaciones, las inquietudes, los problemas que ocurrieron, de allí surge la ley que Dios le dará a Moisés en el monte Sinaí. Cuando Moisés sube al monte, cuando Moisés sube, él de alguna forma, esta acción de subir por el monte está dando una impresión de acercarse a Dios, es decir, un contexto en el cual subir implica ir a la presencia de Dios. Eso significa el hecho de que él lo recibiera allá arriba del monte Sinaí. Y entonces cuando él sube a recibir las tablas de la ley, a recibir las normas que Dios le está estableciendo, entonces él desciende con esta ley y entonces encuentra al pueblo en un holgorio, en un evento de gran conflicto, porque ellos se han ufanado de su religión y ellos se han burlado de Dios. Ellos han hecho afrenta a Dios. Ellos están en el desierto en un estado realmente agónico. El pueblo ha abandonado la ley de Dios. El pueblo no le interesa que Moisés esté escuchando la voluntad de Dios. Más bien ellos entran a sus grandes afanes, donde cada uno de ellos reunió oro para poder construir una figura
una imagen del buey Apis, de uno de los dioses paganos de Egipto. Y entonces es en este momento que ellos están en esa, en ese placer, en ese deleite de pecado. Y es en ese momento que baja Moisés y enojado rompe las tablas de la ley. Pero él está dándole la ley. Entonces, sacando con pinza un contexto muy parecido, es lo que ocurrió, por ejemplo, en el Festival Nova, y esto puede usted tomarlo en nota. El Festival Nova es una fiesta de música internacional que se celebró en el desierto del Negev, a unos 7 kilómetros al suroeste al suroeste de la Franja de Gaza. Y ellos en ese festín del 7 de octubre del mes en curso, el Estado palestino, que tiene dentro de sus filas un sistema interno que es un sistema pagano llamado Hamas. Este aparato de guerra llegó donde se estaba celebrando esta fiesta llamada Nova, esta fiesta de música electrónica, donde la gente estaba en su afán, en su festín. Y algo curioso es que ellos tenían, es decir, la mayoría de personas que estaban allí eran personas que vivían cerca de Israel, personas que no tenían ningún propósito en la vida más que disfrutar la vida loca. Y entonces ellos tenían una imagen de un dios hindú, que aparece esa figura parecido a un Buda que estaba sobre las carpas donde se celebraba esa fiesta. Y es en ese episodio, en ese 7 de octubre, que se da la llegada, la invasión del grupo terrorista que mata a 1.400 personas, que se lleva preso, se lleva cautivo a más de 400 personas in situ, y entre ellas personas de México, de Estados Unidos, algunos latinos y gente de Europa. Eso vivió la misma tierra donde los israelitas pasaron y divagaron por el desierto. Por eso a Moisés se le aconseja, su sabio suegro llamado Jetro, le da algunos principios y le orienta a Moisés a que él establezca mejor y que se replantee el cómo juzgar a Israel, el cómo someter la ley de Dios. Por lo tanto, esto nos lleva a comprender un poco el perfil de Israel, que vivía en una ley llamada sociedad teocrática. La teocracia es una ley, es una forma de vida en la cual Dios guía al rey y por lo tanto guía al pueblo. Dios, el rey y el pueblo. Y el rey no está trabajando solo, sino que el rey de alguna forma está interviniendo. El rey trabaja al lado de los sacerdotes. El rey trabaja al lado de la gente. Luego tenemos la perspectiva grecorromana, donde se establece el principio de la polis. La polis es, como decirlo de alguna forma, es el lugar donde se organizan, donde se hacen todas los movimientos de una sociedad. Sería más que todo como una metrópoli, como una ciudad en la cual de alguna forma tiene todo su sistema organizado, tiene todos sus principios establecidos, y lo interesante del caso es que lo que más nos puede llamar la atención de la polis griega es que ellos establecen un principio de normativa donde se va a organizar la nación, y la nación va a tener todos los elementos, todos los principios de una organización fundamental. Va a tener todo lo que usted mira allí,
usted puede ver, por ejemplo, la polis, puede ver, va a observar el teatro, va a observar el ágora, va a observar la acrópolis, va a observar los templos. Cada uno de ellos lo vamos a explicar y lo vamos a tratar de hacer eco de todo esto. Tratar de que usted y yo podamos compartir, podamos dilucidar esto maravilloso de el conocer las escrituras. Por eso la autoridad de las escrituras es fundamental, es prioritario. Por ejemplo, la Acrópolis era el punto donde se reunían para establecer normas. Tenían el templo, que era para fines religiosos. El ágora era un lugar donde se ocupaba fundamentalmente para poder tener diferentes espacios de diálogo, de conversación, para que ellos compartieran, para que ellos dialogaran y entonces allí también hacían uso de la filosofía, del pensamiento. Y el teatro era la forma dinámica para poder compartir sus diversas experiencias de arte. Allí es donde se establece, por ejemplo, el arte de el pintarse el rostro, el sonreír, el uso de máscaras, por ejemplo. El uso de máscaras es muy típico de la cultura griega y entonces se vuelve algo muy dinámico, muy representativo dentro de la cultura. Le enviamos un gran saludo, haciendo un paréntesis, haciendo algunos anuncios comerciales a nuestra hermana María José o Machecita, que aparece aquí con nosotros en vivo. También a nuestro hermano Alfredo Miranda, a nuestra hermana Esperanza Ochoa y a todos aquellos que se están comentando, que están comentando y compartiendo. Por lo tanto, yo le invito a que usted comparta una palabra de ánimo para otra persona. Palabras que le han servido a usted, pero que usted puede motivar a otros. Así es que lo que hacemos es que la dinámica de la plataforma virtual es que usted comparte la palabra de Dios, usted lee, ve, pero también comparte, porque no se queda solo con lo que usted está escuchando. No solo se queda usted con el mensaje, sino que usted de alguna forma hace uso de los recursos que Dios le ha dado para poder mantener la mirada en toda esta enseñanza que hoy estamos compartiendo. Por lo tanto, es sumamente interesante, sumamente curioso el hecho que usted esté con nosotros hoy. Ahora, hay algo que no podemos omitir de ninguna manera. Tenemos que tomar en cuenta también que hay perlas de sabiduría. Perlas de sabiduría le llamamos a pasajes bíblicos que son realmente increíbles, que están llenos de sabiduría, están llenos de enseñanza, están llenos de instrucción, que tienen un gran valor, que nos permiten a nosotros entender profundamente la palabra santa y sobre todo saber qué plan tiene Dios con nosotros y cómo hace uso de esta sabiduría. Uno de ellos es Proverbios 8:15 al 16. Por mí, dice el texto, reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Es decir, que es a causa del poder de Dios, de su autoridad, que gobiernan los seres humanos. Es decir, no hay ningún rey que gobierne si no es por la voluntad de Dios, si no es por la autoridad de Dios. Sin Dios, los reyes no tienen poder. Sin Dios, los reyes no tienen justicia. Por eso, los reyes deben de someterse a Dios como autoridad. ¿Recuerda usted que leíamos Romanos 13:1? Sométase. La palabra someterse se traduce del griego yuptazo. Yuptazo es ponerse debajo de. En otras palabras, que cuando nos sometemos a Dios, nos ponemos debajo de Dios. Y la autoridad que tiene Dios en nuestras vidas es por medio de las escrituras. Y es conocido grandemente el poder de Dios por medio y para el ser humano
Y de alguna manera esta enseñanza a nosotros lo que hace es guiarnos por la senda de justicia. Proverbio 21:15 dice, el cumplimiento de la justicia es gozo para el justo, pero terror para los que obran iniquidad. Y es que no hay nada más alentador que saber que la autoridad se sujeta a la autoridad. Quiero que usted comente. Voy a dar este tiempo, por favor. Voy a hacer como una especie de trivia, una especie de dinámica. Dígame usted en comentarios, yo voy a ver quién va a ser el primero en comentar. Dígame, por favor, ¿quién dijo estas palabras? Señor, no te molestes más, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Yo les voy a dar un minuto y por favor usted me va a decir quién es, de quién se trata. Mientras tanto, yo voy a poner, vamos a compartir una alabanza. Vamos a ver si logramos encontrar una alabanza por acá. Mientras tanto, usted me dice, por favor, ¿quién está activo con Biblia en mano, por favor? Con Biblia en mano, con textos allí. Y que pueda decirnos quién dijo esas palabras que usted ve allí. ¿Quién dijo esas palabras? Vamos a poner una alabanza. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y ¿Alguien está luz, participando? bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a Perfecto. todos Por acá ya da tenemos respuestas. bellas Pensé que estaban palabras de dormidos. vida. Pensé que ya se me habían Oye dormido. su dulce voz Están mortal, activos. bellas palabras de vida. Con amor te salva y sí de luz y vida, bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas Excelente. palabras de vida. ¿Quién fue la ganadora? La ganadora es, bueno, aquí hay tres participantes que ya nos están dando respuesta. Y la primera fue Sandy, si no estoy mal en el orden, Sandy Solís. Dice que es el centurión. Y también el hermano Alfredo Miranda nos da la cita acá de Mateo 8:8 y también Machecita Yomusa, ella también nos dice acá que es el centurión, un centurión. En este caso, eh, cuando vamos a las escrituras, usted va curiosamente a investigar el pasaje y usted se da cuenta que en el texto hay una relación inmediata, hay una clara enseñanza, hay una clara visión de, de lo que implica precisamente la narrativa de lo que Jesús hace. Esta historia es preciosa, así es que yo quiero que usted comparta conmigo estos minutitos, que usted trate de comprender lo que implica la autoridad, lo que implica la autoridad. Por acá nos hacen también otra pregunta. Perfecto. Preguntas nos animan mucho porque tratamos de compartir respuestas a necesidades directas. Número 1. La autoridad se sujeta a la autoridad
Porque este hombre, que es un centurión, él maneja una centuria, es un servidor del rey de Roma. Él está bajo la gobernatura del César, o sea, del emperador. Los emperadores tenían una gobernatura y esta legislación la gobernaban a través del Senado. Y el Senado era un conjunto de casi 600 personas que eran dentro del pueblo, pero era la clase real, la clase adinerada, pudiente. Pero dentro de los aparatos de seguimiento del imperio estaba precisamente la centuria, dirigida por el centurión, las hordas romanas. El imperio romano se sujetaba por los soldados, por los generales, los capitanes y obviamente los centuriones. En este caso, el centurión era un gran líder porque él tenía una centuria. El señor, cuando va de camino, es avisado de que hay un hombre que tiene enfermo a su criado, a su siervo, y entonces este hombre dice la escritura que manda a dos de sus siervos, de sus colaboradores, de sus sirvientes, a que vayan a decirle al Señor su petición. Pero algo precioso, algo innegable de cómo Jesús tenía una autoridad sobre la gente, es que este centurión que manejaba una centuria le dice al Señor lo siguiente: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo tanto, dile a mi siervo que se sane el muchacho. Y cuando tú lo digas, el muchacho se sanará. Porque yo no soy digno. Querido amigo, querido hermano, la autoridad de este hombre es una autoridad increíble, una autoridad fuerte, pero aún él entendía el sistema de la autoridad. Y él le dice: yo entiendo la autoridad, yo entiendo el respeto, yo entiendo que tú eres mi autoridad. Él entendió que Jesús era la autoridad entre ellos dos. Yo soy amo, le dice, yo soy jefe y yo sé lo que significa ser jefe. Pero lo que quiero decirte, oh Señor, que tú eres el jefe, tú eres el amo, tú eres la autoridad. Querido hermano, la autoridad viene de las escrituras. La autoridad viene de Dios. El poder viene de Dios y no de los hombres. Por lo tanto, no hay razón por la cual podemos pensar, por lo cual nosotros podemos imaginar o que podamos sospechar de que Dios no tiene el poder o la autoridad sobre los hombres. Él, él es la autoridad para nosotros. Él es realmente el único que tiene la autoridad sobre el ser humano. Por lo tanto, como Él es la autoridad, como Él es el que goza de todo poder, de toda autoridad, de todo renombre, entonces nosotros estamos sujetos bajo su autoridad y este hombre lo comprendió muy bien, a pesar de que este hombre era un centurión, es decir, que manejaba una centuria, manejaba a 100 hombres bajo su cargo. Y entonces él entendía que aunque él era un hombre que manejaba personas, que era líder, que era un jefe, Dios es el jefe de todos. Nosotros debemos juzgar el mundo. Y Jesús ha sido puesto y Dios ha puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. Por lo tanto, Él es la autoridad. Dios, a través de su palabra, es autoridad para nosotros y no hay razón para dudarlo. Exacto, por acá nos corrige en la cita bíblica mi hermano Alfredo Miranda. Hermano Pedro Matus pregunta: ¿a qué autoridad se refiere en Romanos? En Romanos 13:1, en el contexto bíblico, la carta a los romanos se escribe bajo el gobierno de Nerón, el emperador. Por lo tanto, dado que Nerón era un cruel despiadado, verdugo de la historia, conocido históricamente por los narradores, por los escritores antiguos, como el verdugo de la historia. Es un hombre malvado, es un joven que desde su temprana edad ha hecho desastres en el estado de Roma. Pero aún con todo, Pablo, aún bajo el gobierno de
El malvado emperador dice, sométanse a toda autoridad. ¿A qué autoridad? A la ley, a las normas que se han establecido en cada país, en cada ciudad. Esto con el fin de que haya respeto y orden en una sociedad. Una sociedad sin orden es una sociedad que pierde totalmente su naturaleza, se desnaturaliza. No hay órgano que dirija correctamente. Por eso, después de la polis griega, después de la cultura grecolatina o grecorromana, los romanos heredan el sistema social y político de Grecia y nosotros lo heredamos de ellos. Y el sistema se distribuye a través de poderes del Estado, el poder ejecutivo, la presidencia, el poder judicial, el poder legislativo y el poder de elección, el poder electoral. Entonces, estos poderes lo que hacen es equilibrar, en teoría, por supuesto, en teoría lo que hacen es equilibrar la sociedad. En nuestra América Latina hay mucho que decir de este tema. No soy quizá invitado para hablar de este tema aquí, pero en América Latina hay una diversidad de ideas. Y entonces, lo que la Biblia nos trata de decir allí es sobre las leyes que hacen que esté en orden una sociedad. Es decir, que usted va a cumplir la ley para poner en orden una sociedad. El tema más difícil, y esto yo creo que sí podemos nosotros compartirlo como a manera de comentario, es qué pasa cuando un sistema político está en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando es prohibido predicar el evangelio puro y santo de Jesús? ¿Qué pasará si me es prohibido predicar la palabra del Señor? Sencillo, ahí ya no puedo yo sujetarme porque ya eso rebasa el límite de la ley, porque Dios ha puesto normas para ajustar al hombre y organizarlo. Pero cuando esta ley se aparta del propósito de Dios, se pervierte y se aleja del plan de Dios, entonces usted entra en acción con la palabra, porque la autoridad me es dada a través de las escrituras y ha sido dada, y los hombres y las mujeres de Dios han muerto por causa de la voluntad de Dios, en el sentido de que las sociedades han matado a aquellos que han hablado verdad. ¿Cuántos profetas murieron diciendo verdad? ¿Cuánta gente murió por predicar las sanas palabras? Eso es normal, eso es algo natural, eso es una realidad. Hoy día, muy pocos países se encuentra este tipo de filosofías de peligro en el cual predicar sea prohibido o que predicar sea un obstáculo. Pero si hay algo que una sociedad está impidiendo hacer y que es correcto según la voluntad de Dios, entonces lo que debe hacer el cristiano es tratar de cumplir el mensaje que Dios le ha dado. Uno de los temas más sensibles al respecto es lo que dice las nuevas leyes sobre, por ejemplo, el matrimonio entre dos personas del mismo género, por ejemplo, sobre el lenguaje inclusivo, sobre temas como el matrimonio, la poligamia, el poliamor, las diferentes dinámicas sociales que tienen un trazo ideológico y que van sembrando la cizaña en la mente de la humanidad entera y están forzando a los niños a que estén obligados, los pobres niños, y a esto se ha hecho ley en muchos países, que los niños tienen que estar obligados a abrir los ojos, a escuchar esta ideología que está pervirtiendo el mundo entero. Pero el poder lo tienen las escrituras. El poder viene de Dios. Por lo tanto, tenemos que someternos a Él. Sométase a Él, sométase al rey, sométase, ore por los gobernantes, pero el que gobierna sobre la humanidad es nuestro Dios, nadie más. Él es el que gobierna nuestra vida. Dios gobierna mi vida, Él es mi rey, Él es mi soberano, yo a Él me debo, yo haré lo que Él me pida, yo haré lo que Dios me diga, y todo lo que Dios quiere para nosotros es
totalmente bueno, totalmente santo, totalmente agradable. Por lo tanto, usted y yo debemos dejar que las escrituras sigan difundiéndose con el poder que ha sido dado. Cierro con lo siguiente. Pablo, cuando le dice a la iglesia de Roma sobre la necesidad de compartir el evangelio, dice el apóstol Pablo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todas las personas, a los judíos, a los griegos y a toda la humanidad. El evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Poder, la palabra poder significa dinamis, dinamis. Y dinamis implica fuerza indestructible. Es decir, es como una bomba. Es algo que impacta, es algo que construye, es algo que se lleva. Por lo tanto, las escrituras, amados hermanos, para nosotros son la autoridad plena. Y poniendo el golpe en la mesa, podemos confirmar que sin la escritura, ni siquiera los mismos reyes conocieran la verdad, porque no hay más verdad que la escritura, porque no podemos hacer nada contra la verdad si no es por la verdad misma. En una película llamada A Few Good Men, una película producida en Estados Unidos, creo que es Columbia Pictures, que la genera, que la produce. Hay una película en la cual hay un diálogo traducido al español es Cuestión de Honor. Demi Moore es una mujer que apoya, es una oficial naval que apoya a un abogado y está en una pugna legal, dos actores, en este caso Danny, que actúa Tom Cruise, y habla directamente contra el general y le dice al general Thomas, le dice, señor, usted diga la verdad. Y entonces le dice este hombre, le dice con una facción de enojo, tú no sabes qué hacer con la verdad, solo diga la verdad. ¿Sabe qué es la verdad? La verdad es las escrituras. Y no hay nada que podamos hacer ante esa gran verdad. Tiene un peso que es como un martillo pilón que golpea, golpea, golpea el corazón del hombre y dobla al corazón más rígido, al corazón más duro, al corazón de diamante. Lo agarra y lo pulveriza. Por lo tanto, dejemos que la autoridad sea de Dios y no de nosotros. Y que sigamos predicando la verdad, a pesar de los diferentes contextos sociales y políticos en los cuales nos encontramos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes. Vamos al cierre del programa de esta noche. Pueden seguir sintonizando el programa. Gracias porque fui invitado para hacer el cierre de las conferencias. Ayer y hoy ha sido una experiencia increíble con ustedes. Un gran abrazo y desde la República de Nicaragua les enviamos un gran y cordial saludo. Gracias, mis hermanos de Honduras. Hermana Esperanza Ochoa también se enlaza con nosotros. Ahí usted nos deja saber su país, de donde nos saluda, para que creemos este enlace de amistad. Los dejo con mi hermano Jorge Pérez hasta Texas. Nos vamos a ir hasta allá. A mi hermano amado, Dios le bendiga muchísimo y a todos ustedes en este programa. Bendiciones. Gracias, hermano Gerson, por esta exposición tan hermosa que nos ha brindado en esta noche. Que Dios